Palabra de vida. Un mensaje directo, actual y esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida. Que relata lo que es la condición humana. De alguna manera, 2000 años después de haber sido narrada por Jesucristo, podemos afirmar, todos tenemos algo de fariseos en nuestras relaciones familiares, laborales, sociales. A veces gustamos de la vanidad, de la apariencia, de mostrar lo que no somos, de esconder nuestra miseria, nuestro barro personal. Dos personajes absolutamente caracterizados en una parábola dirigida a los hombres duros de corazón de su tiempo que fungían, aparecían, se las daban, alardeaban de religiosos, de piadosos. 7 conductas que vamos a detallar en esta reflexión y de alguna manera nosotros descubrir si nos estamos identificando con uno de estos dos personajes. De entrada tendremos que decir que Jesús fue especialmente duro con los fariseos y con los hombres apegados a las riquezas. Todo tipo de ataques, de calificativos peyorativos lo lanzó frente a los fariseos. Tumbas, sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro sino podredumbre por dentro, por más que tenga cal que blanquea la losa exterior? No pudo ser más descriptivo y más fuerte frente al tema de los fariseos. Hoy, frente a esta parábola donde Jesús invita a orar con humildad, con sencillez de corazón, nos hacemos una reflexión a partir de 7 puntos. El primero que quisiéramos compartir con ustedes: el fariseo llega al templo lleno de orgullo. Está erguido, así lo dice el Evangelio. La postura corporal, el estar erguido, habla de un hombre lleno de sí mismo, autosuficiente, que se basta a sí mismo, que se tiene por justo y que de alguna manera desprecia a los demás. En sentido contrario, el publicano llega vacío de sí mismo. Nos dice una actitud corporal que mientras el fariseo estaba erguido, derecho, el publicano, cobrador de impuestos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo. La humildad de uno, la soberbia de otro y cómo Dios acepta a uno y rechaza al otro. En un segundo aspecto encontramos cómo el fariseo no se reconoce a sí mismo pecador. Se presenta al iniciar su oración y dice, alardeando, no soy como los demás y por eso te lo agradezco, Señor. Y hace un elenco, una clasificación de cómo son los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros. Qué engañado estaba este fariseo, que no se ve a sí mismo en su pecado personal y que lejos está de su propia conversión. No hay peor alcohólico que aquel que no reconoce su problema. No hay nadie más lejano para salir de su problema de bebida que aquella persona que dice, no tengo problema, no estoy enfermo, soy un simple bebedor social. En sentido contrario, el publicano, frente a Dios al iniciar la oración, se reconoce pecador y débil. Y dice esta expresión, oh Dios, ten compasión de este pecador. Cuando Francisco, en una larga entrevista, el director de una importante revista jesuita de Civiltà Católica, la civilización católica, Antonio Scalfaro, le dice, ¿cómo se define Jorge Mario Bergoglio? Él simplemente dice, soy un pecador. La verdad profunda de un hombre, reconocer su pecado, la verdad en la línea del publicano que saldrá justificado ante Dios. En un tercer aspecto diferencial entre fariseo y publicano, encontramos que el fariseo confía en sí mismo, en sus obras. De alguna manera las presenta en la oración, dice, ayuno 2 veces propio del judaísmo de su tiempo y además pago el impuesto, pago el diezmo que me corresponde según las rentas que tengo. Por el contrario, el publicano
que no tiene obras para justificarse frente a Dios, simplemente confía en la misericordia divina y vuelve a decir: oh Dios, ten compasión de mí. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El primero confía en sus méritos, ayunar, pagar el diezmo, el impuesto, y el otro simplemente reconocerse pecador y confiarse a la misericordia de Dios. En un cuarto aspecto, en esta magistral parábola, encontramos cómo el fariseo es vanidoso, busca visibilizarse, busca mostrarse, se hace adelante del templo, según nos dice la narración evangélica, adelante para que la gente lo vean, lo conozcan y lo reconozcan. Qué distinto es el publicano cuando se ubica en la última banca, en la parte final del templo. Nos parece ver al Papa Francisco cuando en la capilla de Santa Marta, en la casa de retiros al interior del Vaticano, a veces antes de empezar la Eucaristía, según nos han mostrado los medios de comunicación, se hace atrás. La actitud, el signo de una persona que se siente pequeña y que nos enseña en la sociedad de la imagen, de la apariencia, del show, del espectáculo, del exhibicionismo, de la necesidad de mostrarnos, de sentirnos que estamos vivos porque nos exhibimos ante los demás, como el publicano se oculta y se hace pequeño. El último se hace en la parte de atrás del templo. En una quinta diferenciación entre fariseo y publicano, encontramos cómo el fariseo juzga a los demás. Su expresión no puede ser más descriptiva. Gracias Dios porque no soy como los demás. Se siente distinto de los otros, quizás de mejor familia, diríamos de sangre azul. En cambio, el publicano, lejos de juzgar a los otros, solamente se juzga a sí mismo y se reconoce como un simple pecador. La verdad más profunda del hombre es su pecado personal. Pablo nos recuerda que quien diga que no tiene pecado miente, se engaña, no se conoce a sí mismo. Todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos tenemos fragilidades. Aún de los santos en un camino de crecimiento espiritual cayeron, pero siempre, siempre se levantaron. Nunca lo olvides, antes de juzgar a otros, júzgate a ti mismo. Antes de mirar a otros, mírate a ti mismo. En un sexto punto vamos a encontrar cuál oración es la eficaz. Descubriremos que la oración del fariseo resultó ineficaz. No salió justificado del templo donde oraba. Lo dirá Jesús al final de la parábola. ¿Cuál de los dos creen ustedes que salió justificado ante Dios? La respuesta no puede ser más clara. El publicano, que en humildad, no juzgando a otros, juzgándose a sí mismo, pidiendo y confiándola en la misericordia de Dios, se mira como un hombre pequeño, necesitado. Él, su oración fue la escuchada amorosamente por Dios. El fariseo, que venía a hacer un elenco de sus maravillas, una lista, enumeración de todas sus obras, ante Dios saldrá vacío. El publicano saldrá lleno del amor de Dios y de su misericordia. En un séptimo punto y final, descubriremos una verdad profunda que le enseñará a Jesús no solamente en este pasaje evangélico, sino a lo largo de muchos textos del Nuevo Testamento. Señalará claramente cómo el que se enaltece será humillado, el que ante los demás quiere figurar como grande, hacerse primero, será el último. ¿Recuerdan el famoso pasaje de los comensales? Aquellos que ocupan los primeros lugares y luego el dueño del banquete, el anfitrión, los invita a pasar a los últimos puestos y a los que están en últimos puestos los invita a pasar a los primeros. ¿Recuerdan también ese pasaje cuando dice Jesús, quieren ser importantes en el reino de los cielos? Háganse pequeños como un niño, y el que se haga simple y pequeño como un niño,
Ese es el más grande en el reino de los cielos. Así terminará Jesús esta parábola, invitándonos a la simpleza de vida, a la sencillez de alma, a la humildad del corazón, diciendo: el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Acaso no es el cántico de María, que miró la humildad de su esclava, y dichosa, bienaventurada llamarán todas las generaciones? Por eso en tu oración, sin arrogancia, con simplicidad, preséntate débil, pecador, y créeme, como el publicano, saldrás escuchado, saldrás justificado, saldrás bendecido por Dios en tu oración. Señor Jesús, aleja de mí todo fariseísmo, toda idolatría de la imagen, todo revestirme en mis miserias para que no sean conocidas. Dame la simplicidad del publicano, la sencillez del niño de corazón, para agradarte, buen Dios. Amén. Palabra de vida. Un mensaje directo, actual y esperanzador para el hoy de tu vida. Palabra de vida.